Bueno, Camila Carvajal, ¿en qué cambia lo que habíamos dicho inicialmente del nuevo pico y placa en Bogotá con lo que quedó en el decreto? Ricardo, cambia en la fecha de rotación de los dígitos para la medida de pico y placa. Está por comenzar una rueda de prensa de la secretaria de Movilidad de Bogotá, de Yanira Ávila, junto a la alcaldesa encargada de la ciudad, Edna Bonilla. Recuerde usted que está por fuera la alcaldesa Claudia López, está como alcaldesa encargada la doctora Bonilla, y las dos van a dar una rueda de prensa para tres cosas: el plan retorno a Bogotá este fin de semana, el pico y placa regional que estará vigente, y la tercera decisión que le van a anunciar a la ciudad es el pico y placa que empieza a regir el próximo martes 10 de enero de 6 de la mañana a 9 de la noche. Usted y los oyentes, Ricardo, deben saber que los números se mantienen, que los días pares en el calendario podrán circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y los días impares 6, 7, 8 y 9. Pero en ese momento, cuando se hizo el anuncio de esta rotación del pico y placa, la secretaria de Yanira Ávila había dicho que cada 4 meses iba a rotar esa de esos dígitos, se iban a hacer modificaciones. Pues en el decreto no quedó así. Se confirma que la Secretaría de Movilidad va a hacer revisiones periódicas, y dependiendo de lo que les arroje esa revisión, harán un informe técnico de cómo está aplicándose la medida, si está siendo efectiva para los trancones, para las vías en las que se están haciendo obras. Si esa revisión periódica indica que se debe rotar antes o después de los 4 meses, podrá hacerse, podrá rotar, ya no necesariamente cada 4 meses como se dijo en un principio. Eso sí, quedó escrito en el decreto que deberán informarle a los bogotanos 10 días antes de hacer la rotación cuál es el cambio que se aplique en la medida de pico y placa. Así las cosas, Ricardo, lo que cambia es que ya no es una decisión que rote cada 4 meses, ya no es que usted haga cuentas y diga el pico y placa en esta rotación empezó en enero, entonces rota en abril. Va a rotar cada que la revisión periódica, la evaluación de la medida que haga la Secretaría de Movilidad arroje esa recomendación con el detalle que le cuento, avisándole a los bogotanos 10 días de anticipación. Pero eso es un poquito peor, ¿no, Camila? ¿No? Claro, porque eso es usted estar esperando qué dice la revisión, cómo va el tráfico, para saber si ya es hora de rotar el pico y placa o no, y tendrá 10 días para asimilar el cambio que pueda decidir la Secretaría de Movilidad. Hemos conversado con fuentes de la Secretaría que van a estar, Ricardo, al frente de esa evaluación periódica, y lo que nos dicen es que por lo menos no será una rotación de menos de un mes. No significa que cada 2 semanas o cada 2 haya una rotación de pico y placa, que la evaluación periódica esperan hacerla mínimo de un mes, y de acuerdo a cómo se comporten las vías, podrá rotar o no el pico y placa. Eso sí, recuerde que esta semana, que es cuando empieza el pico y placa, la del 10 de enero, el martes, pues habrán 5 días pedagógicos para que usted se acostumbre a la nueva rotación. Ahí empieza la evaluación periódica, y cuando lo consideren, volverá a rotar. Camila, mucha gente inconforme, molesta con el nuevo pico y placa, y anuncian protestas para la próxima semana en Bogotá. Sí, señor, esa es la otra cara de esta moneda. Se están anunciando, Ricardo, protestas la próxima semana, la primera semana del pico y placa de la nueva rotación en Bogotá, a propósito de la decisión que ha tomado la alcaldía. Y lo que nos cuentan quienes están convocando a estas movilizaciones, que en su mayoría pues hacen parte de la sociedad civil, también de la academia y expertos en movilidad, es que saldrán a las calles en vehículos particulares, porque si a las motos les funcionó, salen a protestar, no tienen pico y placa, tienen descuento en el SOAT y no pagan peaje. Es el momento de que protesten los vehículos particulares, buscando también que se vuelva a pensar el pico y placa. Son por ahora, Ricardo, convocatorias, no descarta la alcaldía conversar con esos líderes. Uno de ellos es Alejandro Marín, que ha estado, Ricardo, pues muy pendiente de la rotación de pico y placa, una persona que es además experta en movilidad, que dice él, esa no es la manera para resolver los trancones, y por eso están invitando a salir a la calle. ¿Qué tanta convocatoria logren? Las redes sociales lo dirán de aquí a la próxima semana, que es la hora cero para esa movilización. El mal ejemplo cunde, les funcionan los motociclistas, entonces van ahora a bloquear las vías algunos conductores de vehículo particular. Entonces, imagínese usted en lo que estamos. Yo me asusto porque veo en el periódico El Espectador que dice: este año Bogotá tendrá 1.166 frente de obra. Y veo la cifra y escucho todo esto del pico y placa y todo, digo, bueno, esto va a ser bien complejo. Valdría la pena preguntarles, de esos 1.166 frentes de obra, ¿en cuántos van a hacerlo rápidamente y no van a dejar simplemente una polisombra y unos palos allí puestos
y demoran indefinidamente como en varios puntos de Bogotá. Entre otras cosas, hubo molestias porque pararon la obra de la avenida 68 de Transmilenio durante Navidad y Año Nuevo, que porque tenían que descansar los señores obreros. Claro, tienen que descansar, pero pueden hacer turnos. ¿Cómo paralizan una obra de semejante magnitud? Entre otras, Camila. Claro, Ricardo, y esas obras serán sin duda el corazón de la evaluación periódica, como quedó escrito en el decreto, que se haga de ese pico y placa. Y déjeme darle un último dato del documento que le insisto, en minutos en la Terminal del Norte va a ser oficial la secretaria de Yanira Ávila con la alcaldesa encargada de Navonilla. Ahí también quedó ya establecido el pico y placa regional. Siempre, le leo textualmente, aplicará en los días de retorno de los puentes festivos en 9 corredores viales: Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 13, Calle 80, Carrera Séptima, Avenida Boyacá, Vía El Llano, Subacota, Vía La Calera y Vía Choachí. También eso queda estipulado: entre las 12 del día y las 4 de la tarde tendrán restricción en los accesos a la ciudad los vehículos cuyo último dígito de la placa sea impar, y entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche los vehículos terminados en placa par. Queda definido en este documento. 9:48 minutos, Héctor. ¿Genera polémica este pico y placa? Pero, perdóname, déjeme una pregunta a María Camila. Ricardo, ¿cambiaron el pico y placa regional? Porque era al revés. Los primeros eran los pares. O sea, los que tenían que entrar temprano eran las placas pares. Le entendí al revés, pero puede ¿De haber 12 a 4? mal. Le voy a repetir cómo está aquí textualmente: entre las 12 del día y las 4 de la tarde tendrán restricción en esos accesos, en los 9 que le mencioné, los vehículos cuyo último dígito sea impar. Es decir, está habilitado de 12 del día a 4 de la tarde los pares. Entran los pares. Y en la tarde de 4 a 8 los impares, y a partir de las 8 de la noche ya no hay restricción.